Bandera, ¿cómo están? Saludos en esta bonita mañana. Vamos con el segundo café del día. Pues aquí estamos, muchachos. Déjenme echar de una vez mis pastillas, que estoy tomando una multivitamina. Dice un doctor que después de los 50 años se recomienda una multivitamina. No es medicina. Y esta es buena para que las multivitaminas, yo tampoco sabía, no es un suplemento alimenticio, o no es que sea gasolina para tu cuerpo y te va a dar energía y te da alas. Es un catalizador. Es un catalizador, es como un aditivo, para que me entiendan, para que saquen mayor provecho al alimento, a los nutrientes, a las propiedades de la comida. Porque de chico, de joven, vuestro organismo es una máquina destructora y aprovecha todo y todo devora. Pero después, cuando te haces rucón, después del tostón, ese metabolismo empieza a descender de diferente manera en cada persona. Algunos antes, algunos después, algunos más, algunos menos. Entonces, por eso tomo esta multivitamina, pues simplemente para apoyar un poquito a mi organismo y, y echarle la mano. Me llegaron unas pastillas, ahorita que estoy recibiendo todas las cosas. Más bien, perdón, no pastillas. Una persona de allá del norte, creo que de Tamaulipas, te lo voy a decir de dónde. Reynosa, Tamaulipas. Me contactó, dice: Luis, mira, te quiero recomendar algo para tus dolores que tienes de los pies. Y le dije: te escucho. Dice: hay un parche que es una, pues, ¿qué les puedo decir? Una técnica, que supuestamente con este parche se cura ese mal. Es tecnología, según ellos, celular. No voy a hablar de más porque no lo conozco. Me puse a googlear en internet, porque ya ahora cualquier cosa que te dicen, uno dice: ¿cómo se llama? No, pues se llama así, Google, y te manda a YouTube y empieza a ver los videos, ¿no? De todo. Entonces me puse a ver los videos y vi varias cosas. Sin embargo, voy a calarlo. Son parchecitos que se ponen. Ya los vi yo. Sé que van a empezar a decir cosas, no, que quién sabe qué. Pero bueno, pues me dijeron que los calara y les diera mi opinión. Y aquí están, miren. Son parches como cuando la gente quiere dejar de fumar. Yo me acuerdo que yo, cuando fumaba en Estados Unidos, me ponía parches. Y verdaderamente nunca vi ningún beneficio y nunca pasó realmente nada interesante. Nunca dejé de fumar. Porque el tema de dejar de fumar es psicológico. Esa es una adicción psicológica, la mayor cantidad, y otra es dependencia química pues de las sustancias, de la nicotina, el alquitrán, los efectos de eso. Pero yo dejé de fumar. Aquí se ve el golpazo que me di, pero me ha dado peores golpes la vida. Yo dejé de fumar el día que quise dejar de fumar, el día que me lo propuse. Una vez una persona le dijo a alguien: ¿tú qué quisiste ser o qué quieres ser en tu vida adulta? ¿Cuál ha sido tu aspiración o tu sueño? Dijo: ay, a mí me hubiera gustado ser doctor. Me apunté a la universidad, empecé la escuela de medicina, fue muy difícil, muy complicado, nunca la concluí.
así que no pude ser doctor. Y le dijo esta persona, tú no eres doctor porque no has querido serlo. El día que realmente quieras, ese día lo vas a hacer. Comprendió el mensaje. O sea, claro, hay cosas que son posibles y hay cosas que son imposibles, ¿no? O sea, no porque quieras ir a la luna, pues vas a ir a la luna. Eso es una falacia, ¿no? Pero una carrera, un viaje, una casa, un proyecto, eso sí se puede hacer porque eso es alcanzable. O sea, tú no tienes esa camioneta porque no la has querido tener. El día que quieras vas a ver que te vas a concentrar y te vas a enfocar en conseguir esa camioneta. La que sea, una Raptor, una Lobo, una Dodge, una Ram. Porque así es esto, o sea, quieres irte un viaje a Perú, no has ido a Perú porque no has querido ir. Dirá, no, sí he querido ya una vez. El día que quieras. Y eso los compruebo cuando yo de chico, yo aprendí a tocar la flauta en poquitos días. Porque para que algo ocurra, tienes casi que obsesionarte. Y ocurren las cosas. Pero es que tu mente, es como cuando vas a hacer un maratón. Así es, cuando tú vas a hacer un maratón te concentras y te enfocas y tienes un objetivo. Vas avanzando, dices 10 kilómetros, 20, 21, a la mitad, 30 y tantos, la pared, 40, ves la meta, ¡pam! Lo terminas. Porque se te olvida todo. Tú ya vas hipnotizado y ya nomás ves la gente que, ya como en cámara lenta y en mute, ya nomás ves la gente que... Y tú vas hipnotizado. Así pasó en la película de Nando Parrado, Sobreviviente de los Andes. Una vez yo entrevisté a un sobreviviente de los Andes. Creo que Carlitos Páez vino aquí a México a dar una conferencia. Él fue de los que se quedó en el avión a esperar a Nando Parrado, que fue el que se aventó caminando. Les voy a contar esta historia para que ustedes sepan la importancia de enfocarse. Según la película de Sobrevivientes de los Andes, que hay una reflexión que yo grabé de ellos, de Nando Parrado. Unos uruguayos que iban para Chile, el avión se desploma, se parte, ahí en los Andes chilenos o de aquella parte de Sudamérica, y quedan ellos ahí abandonados, cancelan la búsqueda, se enteran por un radio que ya no los iban a buscar, no había manera de encontrarlos. Entonces ellos, al ver esa noticia y enterarse de que iban a quedar ahí, decidieron, Nando Parrado dijo, pues yo me voy a enfrentar a la montaña. O sea, no me voy a morir aquí con ustedes. O sea, mejor prefiero morir intentándolo que quedarme aquí sentado y hacerme paleta. Entonces él agarró lo que tenían ahí, los trapos, la ropa, un poco de carne, ya saben de qué era la carne que se estaban comiendo. Hay lo que pudo de cosas que le pudieran ser útiles, mantas y cosas, y creo que con otra persona, no me acuerdo el nombre del otro, cuando Nando Parrado sube a los Andes, porque habían caído como en un cañoncito, ¿no? Había quedado el avión. Entonces él no habían tenido esa visión 360, ¿no? Y cuando sale y logra llegar arriba de la montaña y voltea a ver, se veía así en blanco por todos lados. Entonces él dice, pues voy a morir en la montaña. Tomó esa decisión. Sabía que la hipotermia, el hambre, sin ningún tipo de tecnología, solamente se orientaba por el sol. Él sabía que iba para allá. Entonces él seguía esa dirección para llegar a Chile.
quería llegar a Chile. Y cuando vio así blanco, blanco, y pues caminando y sin equipo, entonces ellos caminaron, creo que 11 días en la nieve, hasta que de pronto por ahí alcanzaron a ver como un pino, un árbol. Entonces ya como que se estaba acabando la nieve en los Andes. Y después más adelante vieron un poquito más de árboles. Después siguieron avanzando y se acababa la nieve y empezaba un bosque. Era Chile. Y después siguieron avanzando y ya como ermitaños como el de Wilson, el de Castaway, un pastor, un ranchero chileno, o no sé cómo se le llame, en un caballo los vio. Y ellos muertos de hambre, muertos de sed, muertos de cansancio, dijeron, estamos perdidos, somos del avión que se cayó, mis amigos están allá. Como pudieron, el Señor pidió ayuda, llegó la policía, guardia civil, y entonces explicó dónde estaban, de dónde venían. Y de volada se comunicaron a Chile, a Uruguay. Y fue muy emotivo cuando en helicóptero regresa Nando Parrado por sus amigos, los que todavía habían aguantado. Y cuando lo ven en el helicóptero, los que sobrevivieron, Carlitos los había salvado, había regresado con ayuda. Esa historia es fantástica, de las historias bonitas. Y Nando decía, problemas los que yo tuve allá en los Andes, cuando ese avión se partió a la mitad. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué cosa no puedes hacer? Ellos, ustedes saben lo que habían comido durante ese tiempo. Enfrentarte a la montaña. Él dijo, yo para hacer eso tuve que hipnotizarme. Yo ya no sentía el dolor, mis pies estaban quemados, mis dedos. Dice, yo ya estaba quemado del frío, del viento. Yo nomás seguía caminando, hipnotizado. Ya no sentía el dolor. Ya no me distraía con la nieve. Yo iba hipnotizado caminando. Por eso crucé la montaña. Por eso salí. Si me detenía a pensar, a analizar, a lamentarme, ahí me iba a quedar. Dice, problemas es estar allá, no los que tienen ustedes. Y toda la gente, buena conferencia. Me gustaría conocer al Señor algún día, o ir a su conferencia. Ahora se da conferencias, si es una historia real, verídica, inspiradora y bonita, de la resistencia, la capacidad y la supervivencia de los seres humanos. ¿A dónde llegamos al límite? O sea, hacemos cosas que para la ciencia son imposibles. O sea, ¿quién puede hacer esa hazaña? Y ha habido de todo, gente que se ha quedado en el mar y han estado meses sobreviviendo en el océano, en una balsa, en una lancha, en un bote descompuesto, y han sobrevivido. Ha habido casos y muchos otros no sobrevivieron. Pero hay tantas historias bonitas. Por eso les digo que cuando uno quiere hacer algo, no es que no se pueda. No hemos querido. No has querido hacerlo. No se ha querido hacer. Nos distraemos en muchas cosas. Pero para hacer algo realmente importante tienes que obsesionarte. Pero de esa obsesión positiva, que traerá un resultado positivo, es concentrarte. Porque hay obsesiones, la gente se obsesiona con su pareja, hay gente que se obsesiona con un enemigo, con un familiar, y están obsesionados. O sea, toda su vida están pensando en esa persona. Su vida ya se rige por otra persona, están obsesionados o obsesionadas con esa persona.
no hablan de otra cosa que no sea eso, sus pensamientos, su vida, su dormir, su existencia, se la dedican a la otra persona o a la cosa o a lo que sea. Quedan obsesionados de una forma patológica, enfermiza, obsesión. Pero también está esta obsesión donde tú realmente te enfrascas y te concentras en obtenerlo. Le voy a decir lo de la flauta. Yo de chico, cuando tomamos clases de flauta en la secundaria, pues eran las notas, ¿no? Do, re, mi, y martinillo. Y había clases de música, bueno, una clase de música que daban de flauta. Pues era el instrumento que podíamos comprar. Pues no se podía hacer de otra cosa porque pues no teníamos. Y también los maestros y la escuela sabía que el instrumento musical más noble y más accesible para nosotros era una flauta. Y pues ahí como se pudo se compró la flauta. Yo me acuerdo que me enseñaron como las básicas, como martinillo. Después había otras notas diferentes, el cóndor pasa, ¿no? Y el cóndor pasa, el carnavalito, ¿no? O sea, empezaron, había muchas cancioncillas y las oías como el maestro las tocaba. Y nosotros estamos con martinillo. Y había todo, Rosa Salvaje, la Guadalupana, Desde el Cielo. O sea, pues todo, ¿no? Es un instrumento musical. Yo me acuerdo que fue tanta mi gusto, mi obsesión, que yo en la noche, cuando estaba acostado, me cubría la cabeza así y estaba con mi flauta así. Hasta que me decía, ya cállate, ya te voy a quitar esa flauta, ya nos tienes hartos. Entonces yo al otro día me iba caminando a la escuela y ya le pegaba y ahí está. O sea, poco a poco, como la gente que saca una canción, dice, tan, 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 y ahí quedó, ya sé. Yo sacaba las notas con oído porque pues yo no tenía, pues no sé, las partituras, ¿cómo se llama? Yo no sabía leer música, pero yo encontraba la tonada, me acordaba con el maestro. Y hasta que quedaba. Y yo me iba con mi flauta caminando hasta la secundaria. Me regresaba con mi flauta. Iba por ahí a un mandado con mi flauta. Iba a las tortillas con mi flauta. Ya aparecía el niño del flautín. Y esas canciones yo me las sé. Todavía ahí tengo una flauta. Un día y ahí la tengo, más que no quiero sacarlas. Todavía me acuerdo de eso. Entonces yo le digo a la gente, miren, yo he comprobado que cuando uno realmente se obsesiona y se apasiona con algo, lo termina consiguiendo. Por esa práctica, por esa obsesión, ese capricho, esa demostración. Entonces, a mí me han pasado esas cosas en mi niñez. Yo me acuerdo que una vez fui a un circo, allá en Chimalhuacán, y vi cómo los acróbatas o los artistas, los payasitos, se subían a una bicicleta, se sentaban en el manubrio y le daban así. Y levantaba las manos y él iba así. Y yo vi y dije, entonces yo salí de ahí, dije, ¿cómo le haría? La respuesta era con pura práctica, porque no tenía ningún don, ninguna habilidad o un talento especial esa persona. Era la práctica. Era algo que se podía hacer con práctica, haciéndolo muchas veces. Me imagino que muchas veces se habrá caído y se empecinó y practicó hasta que lo dominaba. Entonces yo, ya saben, les doy mi palabra y lo puedo hacer todavía. Lo he llegado a hacer en diferentes videos por ahí y a ver qué día lo vuelvo a hacer.
me subí a la bicicleta y medio le puse el pedal y le hice así y ¡pa! Y después otra vez y tal vez avanzaba 2 metros, ¡pa! O me bajaba antes y hasta que poco a poco ya le daba un poquito más y después ya no podía ver así, ya me paraba. Después empecé a dominar un poquito más ya como la vuelta, ya más o menos le decía así y ya sabía que iba derecho, o sea, me concentraba y ya me iba como derecho. Después ya empezaba como a dar vueltas así, iba así. Y después ahí en el Peñón yo pasaba así y la gente me ve y decía, este güey está loco. Y después fue tanta mi práctica que ya no usaba las manos, como cuando vas dando la bicicleta así. Después ya nomás con mi trasero, literal, pues ya me senté en el manubrio y ya le daba así. Después yo ya iba sentado así, casi podía ir leyendo un libro y con la bicicleta andando, como esos artistas circenses. Lo había logrado con la práctica. No es porque yo tuviera un don ni un talento especial. Práctica. La práctica hacía que uno perfeccionara una técnica. Por supuesto, empezaba cerrando, mejorando, y después ya lo hacías de forma tan natural. Por eso hay gente que hace cosas muy locochonas. Dice, ¿cómo le hará? Pues práctica. Ven los taqueros aquí en México y agarran la salsa y sale en cámara lenta así y como que se extiende y hasta le hace así, ¿va? Y él dice, ¿cómo le hizo? O sea que en el cuchareo el señor tenía un movimiento o sea, cuando le hacía así, le torcía así, o sea que ya que le daba el impulso a la salsa, le hacía como así. Y la salsa salía así y después como que se torcía y cuando ves, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y tú le haces, no se puede. Claro, la primera no se va a poder. Entonces con esta historia de Nando Parrado, de la flauta y de la bicicleta, les quiero compartir que nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas grandes. Y también aclaro que no todos tenemos las mismas capacidades y no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo vengo de Chimalhuacán, nunca tuve recursos, cosas, bicicletas, pero siempre pensaba que podía hacer cosas grandes. O sea, yo pensaba que podía hacer cosas grandes. Hoy, cuando hago algunas cosas que he hecho medianas, me acuerdo de eso, de la flauta, de la bicicleta, y digo, claro, cuando uno se concentra y se obsesiona, puede hacer uno cualquier cosa. Y tal vez no todas las pegues y no todas las hagas. Habrá cosas que tal vez por más que le hagas, no se pudo. A mí me gustaba mucho el fútbol. Sin embargo, por más que yo le hacía, nunca se era un jugadorcillo como cualquier otro. Pero nunca llegué a ser como el Osvaldo. Es como la gente que dice, pues yo también me gusta cantar. Pues lo hago, practico, le echo ganas, pero pues hay gente que sin ensayarle canta como Joan Sebastián. Pues digo, ahí son cualidades diferentes, ¿no? O sea, también se entiende que no todo lo que intentemos, todo lo que queramos, pues lo vamos a lograr. Pero la mayor parte de cosas realistas, alcanzables, como una camioneta, como un viaje, una visa. Yo llegué a tener visa y lo hice con esta misma técnica que les digo. He hecho muchas cosas concentrándome, obsesionándome y bueno, y las he logrado. Les quiero compartir esto para que no se desanimen si están haciendo algo y que digan, no puedo, es que no se me da. Tienes que seguir practicando y tienes que seguir concentrándote para lo que vayas a hacer. Ya sea correr un maratón, sacar una visa, comprar esa camioneta, hacer esa casa, ese restaurante, ese consultorio. Lo vas a lograr si realmente lo quieres conseguir. Le mando un saludo para mis amigos, familiares del Rusio. Hoy, cuando veo los videos,
y veo las historias, me doy cuenta que lo importante sí se volvió importante. Uno, uno piensa, critica, desconoce cómo son las realidades de los ranchos. Miren, la calidad de vida que tiene la gente del rancho, vamos a hablar de mi papá y Flor, que es donde yo más o menos conozco, y Don Chencho. Yo les doy mi palabra que si hubiera un medidor de estrés, de felicidad, de placer y de gozo, los del Rucio, los de esos ranchos, allá de Peñamiller, de Santa Catarina, de esos lugares, están en un nivel muy alto. Y les garantizo, y hay estudios que muestran eso, que la gente que vive en las ciudades, su nivel de felicidad, su nivel de gozo, de tranquilidad, de placer, ¿por qué? Por la dinámica. Porque te subes a la combi con miedo, porque no sabes si vas a alcanzar a subirte al metro y ya vas tarde, porque de donde vienes, allá había más tráfico y estaba todo encharcado y había una marcha. Y eso es el principio de tu día. Después vas a aventarte, si te da tiempo, un tamal y un atole para llegar con algo a tu chamba, lo que sea. Trabajes en hotel, de seguridad, en un despachando cosas aquí en la Merced, en un restaurante, si así fuera, tienes que llegar comido porque no te están esperando para que comas. En la construcción, donde sea. Y tu día, perdón que diga esto, bueno, te lo digo al final. Tu día es así, es de defenderte, de cuidarte, de agacharte, de esquivar todo lo que implica vivir en una ciudad. De todo. Si tienes un carro, lidiando con otros que vienen como tú estresados. Si vienes en moto, lidiando que no te atropelle un carro, tú vienes echando la moto a quien sea. Así vive la gente. Así ven los repartidores que vienen aquí, los pobres. A mí, yo cuando los veo que traen comida, los de Didi o los de Uber Eats, y tú ves a esos muchachos con su casco, con su bolsita. Yo casi no pido eso, pero aquí cuando uno va saliendo en el elevador, tú los ves en su mirada y están así. Y agarran su teléfono. Están hartos. Nada más sobreviven. Sobreviven. Entonces ahora yo cuando veo el Rucio, y no tanto que no, con dinero pues yo también, no, porque mi papá no tiene dinero, Flor no tiene dinero, Chencho no tiene dinero, bueno, ahí casi nadie tiene dinero real, o sea, tienen dinero para comer, para comprar sus cosas, o sea, tienen pues dinero para sobrevivir, eso sí lo tienen. No tienen lo que tenemos aquí, o sea, no tienen pues lo que tenemos aquí, ¿no? Ya saben, los servicios, accesibilidad. Pero vieran cómo es su calidad de vida. A mí, personalmente, me cautivó el Rucio, porque he estado en otras comunidades de Querétaro, de Guanajuato misma, pero son como ciudades desordenadas, como si fuera el Estado de México. O sea, lleno de puro blog, puros tinacos, puros anuncios de Electra, puras refaccionarias, vulcanizadoras, puro ruido, pura contaminación. O sea, que dicen, esto no es un rancho, no es provincia, no es un pueblo, es una pequeña ciudad desordenada, sin ninguna belleza, sin alma. Pero pues estás en Guanajuato, en Querétaro. Pero cuando te subes realmente a la sierra, te subes realmente allá para Molinitos, te subes allá para Lagunita, te subes para La Joya, para el Durazno, para el Toro, para Cristo Rey,
para el rucio. Esa es la provincia real. Sí, también tienen sus tinacos, también hay blogs, pero a mí me cautivó, por decir, esa cocina donde Flor cocinaba sus frijoles. Y les digo que cuando la gente supera, decía mi hermano Semio, él se relacionó toda su vida con gente muy rica, con familias, no sé si, bueno, no la conocen, pero apellidos como Alcántara, que son los que, esas familias son como Salinas Pliego, como Carlos Slim, en su justa comparación, como esas grandes familias que tienen, por decir, esa familia tiene todo el transporte del país. Todos los autobuses que tú usas de ETN, Estrella, Futura Plus, todas esas líneas de autobuses, los aviones de Viva Aerobús, son de esas gente, ¿no? Gente de lana, verdaderos ricos. Y decía mi hermano Semio, cuando convivía con esta gente y tenía acercamientos, él decía, mira, cuando la gente ya es rica y ya pasó ese nivel de riqueza, se vuelve real, se vuelve humilde, porque ya alcanzaron, es como que ya lo lograste, ¿qué más sigue? Y regresan otra vez a la sencillez. O sea, dice, esa gente ya cuando los nuevos ricos, los que queremos demostrar, pues ¿qué hacemos? Pues compramos cosas, compramos ropa, compramos carros, y entre más vistosos, así sea un BMW de esos viejos, así sea pues no sé, un carrillo Audi, un Lexus, así sea todo viejo, pero pues traemos teléfonos, el iPhone 17, rentamos un departamentito aquí en la Condesa. O sea, tenemos una necesidad de reconocimiento, de demostración, que ahí se nos va nuestro poco dinero o mucho que ganemos, pero no tenemos, estamos quebrados, pero no tenemos nada, todo lo debemos. ¿Por qué? Porque somos pobres que queremos aparentar que somos ricos. Por eso mucha gente cuando va a los ranchos los ves en camionetonas, con lentesones, que vengo de Atlanta, que vengo de Houston, que pues son nuevos ricos. O sea, sí tienen una compañía, sí ganan un poquito, pero su riqueza es modesta, no son millonarios. Esa es la gente que tiene el conflicto. Esa es la gente que tiene ese conflicto de, yo ya soy rico, yo ya no debo de vivir aquí, yo ya no debo de mezclarme con ustedes, casi le estoy haciendo un favor con platicar ahorita con ustedes. Yo ya no debo de comer aquí, yo ya no debo de tener amistades casi como ustedes, yo ya no debo de ir a esos lugares, de comprar ahí, yo ya puro Liverpool, yo puro restaurante, ya puras agencias, ¿qué les pasa? Son los nuevos ricos. Decía mi hermano Samuel, no, dice, yo admiro mucho esos verdaderos ricos, que como ellos ya pasaron, o sea, los ves a los señores con sus zapatos que son cómodos, ya no marcas de Michael Kors, de Gucci, ellos tienen unos zapatos sin marca, nomás que les queden bien. Sus cosas ya son básicas. Sus carros les da lo mismo andar en una blindada que lo traiga un chofer, o como agarrar cualquier otro carro que el rico no sabe ni qué marca es. Vámonos a tal lugar. Él ya no se encarga de eso. Igual de comida, ya él quiere comer, sí, sabroso, saludable y todo, pero ya no le importa si es el Marriott, si le traes la comida, porque él ya pasó, ya es un rico en el sentido de pensamiento. Por eso, miren, hay mucha gente que cuando se regresa a los ranchos, encuentra en esos lugares ese complemento que buscaba. O sea, hay gente que se ha aislado a los ranchos, a las comunidades, y se quedó ahí.
Ahí se fueron, hay gente que anduvo buscando y dice, no, que un gringo aquí se quedó, que un argentino que vino y que se quedó, que un italiano que llegaron aquí y se quedaron. ¿Por qué? Porque se complementaron ahí. Y esa gente venía de ciudades, de empresas, y muchos de ellos con dinero, algunos no, pero habían encontrado un complemento, que era la paz, la tranquilidad, la seguridad y el placer. El placer de que, pues da lo mismo comerte un plato de frijoles con unos nopales y unas tortillas ahí en la leña, que también comerte en el IHOP o en cualquier otro restaurante, en el Cheesecake Factory, es lo mismo. Decía alguien allá en Atlanta, es lo mismo, es lo mismo. O sea, tú puedes amanecer, como les decía, puedes estar en Cancún o en Tulum y levantarte y ver ese mar Caribe y tener una fruta exótica, de un plato de fruta, de kiwis, de blueberries, de cosas así exóticas, ¿no? Con un poco de yogur. Señor, su fruta. Oh, gracias. Señor, su café expreso. Gracias. Que estar en ese lugar y desayunarte tus frijoles, y no diario y no siempre, ¿no? O sea, yo verdaderamente me admiré de muchas cosas, cómo viven. Cuando fuimos por el agua filtrada de las montañas, que para la gente que no sabe, en la parte más alta, por decir, como allá en el Rucio, que es la parte alta y Carricillo, el agua de ahí es la más pura, porque se ha filtrado en la montaña y en esa parte del cerro, esa agua es la que tú recibes en el primer filtro. Pero si tú no la agarras, ella sigue corriendo hasta llegar al Guamuchi. Y en el camino esa agua le van a pasar cosas y va a seguir corriendo. Alguna por el arroyo y alguna por la montaña. Y va a llegar hasta allá abajo. El agua que ellos tienen, agua limpia. Yo les garantizo que si la analizamos, es de mejor calidad esa agua que la que venden aquí los de los garrafones. Porque es nomás, uno se mete eso en la cabeza. Ahí en Tlalpan hay purificadoras. Yo casi les podría apostar. Si miren, si en las gasolineras te dan litros de 800 mililitros, si en las tortillas te dan kilos de 900 gramos, ¿ustedes creen que los del agua electropura les van a dar agua electropura? Mira, no, pues solamente un ingenuo. Es agua de la llave, es agua de la pipa. Y tú te la tomas sin dudar porque pues, viene en garrafón. No es así. Si acaso tal vez las de Walmart, las que vienen embotelladas del Oxxo, tal vez ahí sí, tal vez las empresas grandes sí, pero todas esas electropuras de todos lados es meramente un negocio que pues nosotros se los compramos. ¿Tú cómo sabes, cómo lo mides que es agua realmente electropura? En cambio, si vas a esa agua de la montaña, pues sí dices, es que esta es agua. Claro, si la analizas le va a faltar, o tal vez tenga otras cualidades del agua electropura y te van a decir, no, es que esa le falta la electrólisis por eso y que tiene mucho plomo. Te puede decir mil cosas. La gente ya tiene tomando esa agua toda la vida y así vivió la humanidad, vivió así y ha vivido toda la vida así. Hace 40,000 años que toman esa agua. De hace ahorita unos 50 años para acá estamos tomando de garrafón y que al final es la misma también. Entonces yo cuando veo cómo viven en el rancho y dicen, no, es que la gente es pobre. Cuando uno ve, así yo cuando estaba con mi casita de campaña, y a pesar de que ya hay algunas lamparitas en el rancho, no todas prenden, una por ahí en la escuela, por ahí unas lamparillas, en el ranchito, que si por ahí alguien me llegando a ver como unas 5 postecitos con luz.
Aún así, se veía el firmamento chulísimo, cosa que aquí no lo podemos ver. Y después ves el amanecer, ves el atardecer. La gente, yo estaba en mi casita de campaña aquí en la casa de mi papá, y yo escuchaba que me estaban hablando aquí al oído. Y yo decía, pues, ¿quién vino? Y una plática. Era Nieves con la gente. Ay, sí, que ahorita vamos a ir para Hichú, que no sé qué, que allá en Atlanta. Entonces yo cuando me bajaba, Nieves estaba a unos 100 metros, su tienda. Y se escuchaba con una claridad, como si la tuviera aquí, ahí abajo. Dije, ¿cómo puede viajar el sonido? ¿O se puede escuchar tan lejos, tan claro? Porque si yo le hablo a alguien aquí, del otro lado de la calle, él no me escucha. Y a este volumen, yo estoy hablando alto. O sea, si yo le hablo a alguien de aquí, no escuchen. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues hay una cantidad de ruidos, de aviones, de motos, de carros, de gente, de ambulancias y todo, que tu voz tiene que competir contra todos esos decibeles, imposible de escucharte. Y ahí tu voz en el rancho compite contra algún pájaro, algún burro o los insectos. Y por eso se escucha tan clarito. O sea, la gente está del otro lado de la banda, que le llaman de la otra loma, y se escucha, ahí vienen caminando. Ah, sí, como te decía. Dice, pero se escucha lo que están diciendo. La gente dice, ponte micrófono. Le digo, ¿para qué quiero micrófono si ahí se escucha todo bien chingón? No se ocupa. Así que ahí no se ocupa. No se ocupan los micrófonos, se escucha pero clarito. Una vez me acuerdo que decía mi tío Noel, decían, ay hijo, yo estaba en Atlanta, deberíamos de ayudar o deberíamos de hacer, porque en el rancho pues están bien pobres. Creo que todavía vivía mi abuelo, Salo, tenían una tienda y mi abuela vendía principalmente cerveza y vendían otras cosas, un poco de abarrotes, incluso unas pocas verduras, entre ellas papas, chiles, jitomates, aguacates. O sea, ya se había hecho como una tiendita más o menos. Esto tiene unos 30 años, cuando yo estaba en Atlanta. Y Noel había venido para el rancho. Y entonces por ahí salió la plática, que decía, no, es que están bien pobres en el rancho. Dice, uno aquí, pues en los buffets, en la Pulga, en el Walmart, pues uno vive muy bien. Decía Gloria. Y Noel los vio, dice, ¿ustedes piensan que vivimos bien? Pero, ¿qué? ¿Lo dudas? ¿No estás viendo que tenemos Walmart, tenemos Waffle House, vamos a la Pulga y ganamos $5 por hora? ¿Cómo? ¿Que eso no es vivir bien? Dijo, no, vivir bien en el rancho. No, allá viven a toda madre, dice, allá no hay nada de estrés. No hay estrés, no hay responsabilidades. Ahí en la tienda de mi mamá hay dinero por todos lados. Racimos de billetes que ella deja y luego le pagan, y para no ir a traer cambio de allá, lo deja otro montón acá, y todo, hay un montón de dinero en esa casa. Comida, abren cosas y las empiezan y las dejan. Cajas de aguacates que los dejan echar a perder de tanto aguacate que tienen, que no se vende, no se lo comen ahí. O sea, ellos viven mejor que nosotros, si hablas de cosas que se tienen. Dijo Noel, ellos no son pobres. No. Yo quisiera vivir como ellos viven, con ese nivel de tranquilidad y de desestrés. No, aquí andamos que nos lleva aquí andamos sin tragar. Desde las 5 de la mañana uno a tirar cemento en el tráfico. Puro IRS, puros pagos, puros biles. Aquí anda uno que se lo lleva y allá, a toda madre.
Por eso aquellos que digan que en los ranchos la gente es pobre, los pobres somos nosotros. Los pobres somos nosotros en este sistema, la mayoría, ¿eh? Porque habrá unos que no, yo no soy pobre, yo a toda madre. Pues sí, tal vez tú ya encontraste el balance. Tal vez sí vives en una muy buena zona, tienes muchas propiedades, tienes mucho dinero, vas al gimnasio, vas al psicólogo, tienes nutriólogo, tienes acceso al ABC, al Hospital Ángeles. Tal vez tú sí, pero todos los demás vivimos de la tiznada, defendiéndonos en la combi, en el tianguis, del gobierno y de la vida. Esto de vivir en las ciudades para la mayoría de la gente no es vida, es sobrevivir o sobrevida. Vida me cae con conocimiento de causa y con elementos. Les puedo decir que vida en el Rucio, Jichú, Guanajuato, en el Toro, en el Durazno, en Molinitos, en Lagunita, en La Joya, en el Puerto del Cascabel, en Cristo Rey, en Palomas, en Pinalito, en el Salviar, en el Platanal, en esos lugares, ahí sí hay vida. Les deseo que tengan muy buenos días. Voy para Tlalpan a seguir con mis cosas. Me llegaron un chorro de cosas que tengo que instalar. Unos accesorios para la camioneta. Un snorkel, a ver si lo puedo instalar, porque hay que hacerle un hoyo a la Toyota. Decir, no le hagas el hoyo, pues es que pues, ni modo que nomás se lo ponga de show. Hay que hacerle un hoyo. Dice, oye, pero... Y otra cosa, fíjense, bueno, ya después les digo. Me dicen, oye Luis, que no vendas las llantas, que no te deshagas de ella después cuando la quieras vender original. Digo, ¿yo cuándo voy a regresar esas llantas? Cuando tú pruebas la miel, ya no te gustan los dulces. O sea, la gente le da mucho miedo a eso. Me dicen, no, es que cuando la quieras vender, yo le voy a quitar los asientos, le voy a quitar las defensas, le quité las llantas, le voy a hacer un hoyo para el snorkel, porque las cosas son para usarse, para utilizarse para lo que fueron hechas. Y no hay que tenerle lástima a las cosas. Lástima se le tiene a un ser vivo, a un ser indefenso. Compasión se le tiene a un vulnerable, a una persona. Amor se le tiene a tu pareja, a tus hijos, a la gente, a tus amigos, a la gente, amor. Pero no amor a los fierros ni a las cosas. Las cosas son para usarse. Porque hay gente que le llora con más lástima y más sentimiento al dinero que a un familiar muerto. Gracias.